Leímos el primer versículo de él, pero ahora vamos a leer el versículo 7 del Salmo 19. Vamos a ubicarnos ahí, vamos a leerlo con toda atención. ¿Cómo dice el versículo 7 del Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano Jairito, ¿ya oramos? No hemos orado, ¿cierto? Oiga, y es que acostumbramos orar. Cuando nos vamos a sentar a la mesa, hemos tenido la sana costumbre de darle gracias al Señor por los alimentos. Y nuestros hijos han aprendido que esa provisión que hay en la mesa viene de la mano del Señor. ¿Cuánto más cuando nos vamos a sentar a alimentarnos de la palabra del Señor? Por supuesto que también estamos reconociendo que no es palabra de nosotros, que es palabra de Él y que, como dice aquí, es perfecta y ella es la que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Oiga, qué bonito eso, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra que es fiel, esa palabra que es perfecta, esa palabra que convierte el alma, esa palabra que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, palabra verdadera, palabra deseable, palabra que amonesta, palabra que nos hace ver nuestros propios errores, palabra que nos ayuda para no ser soberbios y orgullosos, palabra que pone en nuestros labios gratos dichos y que nos lleva a pensar en Él. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La revelación de Dios a través de su palabra. Qué bonito saber que no solamente hablamos de la palabra de Dios, sino que hablamos del Dios de la palabra. Una de las cosas importantes que la Biblia enseña es que Dios se comunica con nosotros. Es decir, Él siempre ha querido tener un diálogo, no un monólogo, un diálogo. Una reunión de culto no es un monólogo, es un diálogo. Nosotros ya le hablamos a Dios, le pedimos a Dios, ya oramos a Dios, ya le cantamos a Dios. Hasta aquí hemos nosotros sido los protagonistas. Pero a partir de este momento el protagonista es Él, porque Él nos va a hablar a nosotros. Entonces ese es el diálogo. La oración no es un monólogo, es un diálogo. La reunión del culto no es un monólogo, es un diálogo. Él es el Dios que se comunica con nosotros. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de un lenguaje humano. Porque aquí yo les estoy hablando español. ¿Qué tal que yo les hablara en inglés? Seguramente ustedes saldrían aquí sin entender ni una sola palabra o de pronto algunas pocas, insuficientes por cierto. Pero aquí el Señor nos está hablando en nuestro idioma, en español, así de simple, así de sencillo. Pero la palabra de Dios revela la perfección de Dios. Ya dijimos que aquí todos somos hombres que no somos perfectos.
el hombre que les está hablando a ustedes aquí no es perfecto. Y yo creo que usted también reconoce que no es perfecto. Pero lo que sí reconocemos y sabemos es que nosotros estamos en el camino de la perfección. Ya lo decíamos ayer, el Señor está haciendo una obra en nosotros, le está quedando bien hecha porque Él es el que hace las cosas bien. Entonces, la palabra en este versículo que leímos, nos dice que es perfecta. Cuando dice que es perfecta, dice que es sin errores. Hay gente que le está buscando errores a la palabra para quitarle valor a la palabra. Pero la palabra de Dios no se contradice. No se contradice. Y el mejor intérprete de la palabra de Dios, ¿sabe quién es? La palabra de Dios. Es el mejor intérprete de la palabra, es la palabra. Entonces la palabra del Señor es perfecta, es fiel, es decir, es creíble, es recta, quiere decir que no tiene contradicciones, es pura, es decir, no tiene mezcla, es limpia, sin contaminación, es verdad, sin ninguna sombra de mentira. Esa es la palabra de Dios. Repito, perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Y mire usted, hermano, ¿cómo ha llegado la palabra a nosotros? ¿Cómo ha llegado? ¿Cuál es la ruta que la palabra ha seguido? Porque cuando yo voy de Medellín a Bucaramanga, pues hay estaciones intermedias, ¿cierto? Si lo voy a hacer por vía terrestre. Y la palabra de Dios viaja hasta alcanzarnos a nosotros, pero recorre un trecho, un camino. Y usted dirá, explíqueme un poquito eso del trecho, del camino de la palabra de Dios hasta llegar a nosotros. Bueno, primera etapa de la palabra, la inspiración. Dios inspira la palabra. La palabra inspiración quiere decir que Dios es el que hace que los hombres que la prediquen lo hagan y los hombres que la escribieron la hagan sin errores. La inspiración libró a los que escribieron la palabra del error. Es decir, a pesar de sus limitaciones, porque los hombres somos limitados, Dios al inspirar su palabra libró de errores a los que escribieron su palabra. La palabra inspiración quiere decir soplo. Inspiración quiere decir soplo. Por eso es que los alumnos, no sé si aquí en Santander se usa, cuando están haciendo un examen le dice al compañero, sópleme. ¿Sí le dicen así? Sópleme. De hecho, inspira. Comunícame la respuesta correcta. Bueno, eso quiere decir el soplo de Dios. Como no sabemos, Él nos sopla. Entonces eso se llama inspiración. La palabra de Dios es revelada. Estamos hablando de la revelación de Dios estos días, ¿cierto? Oye, revelar quiere decir descubrir el velo. Correr la cortina. Si hubiese una cortina aquí que nos separara a ustedes de este servidor, pues no nos podríamos ver. De pronto ustedes escucharían mi voz, pero dirían, ¿quién será el que habla? ¿Cómo será el que habla? ¿Qué características tiene? Entonces, para yo revelar, ¿qué tengo que hacer? Correr la cortina. Entonces, la palabra de Dios es revelada. Es decir, Dios corre la cortina.
Pero no solamente revelada, es iluminada. La palabra iluminación quiere decir entendimiento. Porque a veces leemos la palabra y no la entendemos. A mí me ha pasado, yo a veces leo la palabra y no la entiendo. Pero el que alumbra el bombillito, el que ilumina, se llama Jesucristo. Él es el que mueve el interruptor, clic, y uno entiende. Me voy a confesar con ustedes. Ustedes me inspiran confianza. Mire, había un versículo que yo no entendía. Está en 1 Corintios 15. Que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo Jesús, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo decía, ¿cómo es posible que por esperar en el Cristo somos dignos de conmiseración? No entendía. Me parecía una contradicción. No, si es que nosotros esperamos en Cristo Jesús en esta vida. Pero no entendía. Pero un día el Señor hizo clic. Y entendí lo que quería decir. Que si nuestra esperanza en Dios solamente está referida a las cosas de esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios no es solamente para cosas terrenales. Nuestra esperanza en Dios es para cosas celestiales. Entonces, las cosas terrenales tienen que ver con que Dios nos dé una casa aquí. Y qué bueno tener una casita, ¿verdad? Pero tenemos una mejor en los cielos. De manera que si no logra comprarla de aquí, la de los cielos ya la tiene asegurada. Y esa no se envejece. A esa no hay que barrerla, ni trapearla, ni limpiarla, ni sacudirle el polvo, ni mandarla a pintar, ni hacerle mantenimiento, no se le daña el lavado, no se le daña la cocina, no. Es una casa hecha por el mejor arquitecto y constructor, que es Dios. Entonces volvamos. La palabra es inspirada. La palabra es revelada. La palabra es iluminada. Oiga, la palabra es interpretada. Interpretada. ¿Sabe que un día un muchacho me dijo, oiga hermano, ¿por qué será que hay tantas denominaciones evangélicas? Él no entendía, decía, pero ¿por qué tantas? Que hay trinitarios, que hay dualistas, que hay, bueno, tantas denominaciones. Él no entendía por qué hay tantas. Yo le dije, mire, el problema es la interpretación. Porque lo importante no es lo que la Biblia dice. Lo importante es qué quiere decir la palabra cuando dice algo. Porque algunos están guardando el sábado porque la Biblia lo dice. Pero no entienden a quién se lo dice. No se lo dice a la iglesia. Se lo dices a los judíos. Porque la iglesia tiene un descanso no de un día. El descanso de la iglesia es una persona. El descanso de la iglesia se llama Jesucristo. Él es nuestro reposo. Y como Él es nuestro reposo, podemos descansar todos los días. Teniendo a Cristo tenemos reposo todos los días. No tenemos que reposar el sábado. Yo reposo el domingo, aquí estoy reposando. Y tú también. Entonces, la interpretación es muy importante. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice algo? Entonces, repasemos. La palabra es inspirada. La palabra es revelada. La palabra es iluminada.
La palabra es interpretada. La palabra es aplicada. La palabra es como una medicina que nos receta Dios. Una medicina que nos receta Dios. Pero si usted va al médico y le recetan la medicina y luego coge la medicina y la guarda en el closet y no se la aplica, ¿será que le va a hacer efecto? No le hace ningún efecto. Por más efectiva que sea la medicina. Si usted no se la aplica, nada pasa. Lo mismo sucede con la palabra. Aquí yo le doy la receta. Usted tiene que aplicársela para que le haga efecto. Y es que la palabra es la que hace el efecto. Miren, me voy a confesar con ustedes. Ustedes me generan mucha confianza. Yo era un borrachín. Me estoy confesando. Pero el día que el Señor trató conmigo y yo permití que Él me aplicara la palabra, el software de mi mente cambió, porque es que el cambio empieza aquí. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Convertirse es cambiar de manera de actuar. Pero el arrepentimiento es un cambio aquí. Y es como si el Señor le cambiara a uno el software. Y ese fin de semana que iba ahí, supuestamente, porque siempre lo hacía, el fin de semana, irme con mis amigotes a tomarnos el aguardiente y la cervecita o ambas cosas a la vez, y el whisky y el ron. Bueno, eso, éramos terribles. Pero ese fin de semana dije, no quiero ir. Y cuando me hablaron de licor, sentí como repugnancia. Y yo dije, oiga, ¿y esto quién lo hizo? ¿Quién fue el que me cambió el software? Pues el Señor nos cambió el software a todos. Nos cambió el software. Por eso para ser cristiano no hay que hacer ningún esfuerzo. Las personas nuevas vienen y dicen, uy, eso del evangelio es muy duro. Allá le prohíben a uno todo. No, aquí no le prohíben a uno nada. Aquí le cambian el software. Y el que cambia el software está aquí esta mañana. Alza la gloria. Él nos participa de su naturaleza. Y la palabra es una expresión o un vehículo. Porque mire, hermanos, vamos a graficarlo así de alguna manera. Dios es espíritu. Es decir, es incorpóreo, intangible, es eterno, es inconmensurable, es decir, eso quiere decir que Él es espíritu, ¿cierto? No lo podemos palpar, no lo podemos tocar, bueno, es espíritu. Pero Él viaja hacia nosotros a través de la palabra, es decir, la palabra es como el vehículo en que viaja el Espíritu de Dios. Porque eso fue que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra es como el vehículo en que viaja el Espíritu de Dios y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa palabra lo atraviesa a uno y lo deja. Entonces, por eso es que la palabra es viva y eficaz. Entonces, la palabra es aplicada y al aplicarse produce el cambio.
Eso es lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Cualquier amigo de los que están aquí pueden hoy nacer de nuevo, si se apropian de la palabra. Así de sencillo. ¿Y cuál es la palabra? Bueno, esta tarde vamos a hablar del contenido de la palabra, que es Cristo. ¿Cierto? La palabra apunta a Cristo. La Biblia dice que ellas, las Escrituras, dan testimonio de Él. Y que de Él dan testimonio todos los profetas. O sea, todos los profetas dan testimonio de Cristo. Pero no nos vamos a adelantar, ¿cierto? Simplemente digamos que la palabra es aplicada para regeneración. Mire, el Señor hace la obra completa. Nosotros teníamos dos problemas. Número uno, nuestra corrupción. El hombre sin Dios es corrupto. Usted no ha escuchado ahí que todos los políticos dicen, oiga, ahora que estamos en campaña, vamos a luchar contra la corrupción. ¿Cierto que sí? Vamos a luchar contra la corrupción. Y este país está lleno de corrupción, pero el problema de la corrupción está aquí adentro. Para que una persona se libre de la corrupción, el Señor tiene que cambiarle el corazón. Entonces los políticos nunca podrán eliminar la corrupción. No, tendrían que matarlos a todos para eliminarlas. Pero es una exageración, digo yo. Entonces tenemos dos problemas. Número uno, la corrupción. El hombre es corrupto. El hombre se deja comprar. Y uno compra a las personas. Cuando uno da plata para que le hagan un trámite, está incurriendo en corrupción. Páseme una paladita y yo le ayudo. Y uno dice, ¿cuánto es? Al tráfico le dice, ay no, mire, yo me pasé el semáforo en rojo, pero mire esto para que se tome una gaseosita. ¿Cierto? Eso es corrupción. No, hermano. El primer problema del hombre es la corrupción. Pero para solucionar el problema de la corrupción, el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos participa de su naturaleza. Y entonces así el hombre deja de ser corrupto. Mire, a mí me dijeron, oiga, les voy a contar una historia. Yo ya era creyente, estaba recién convertido, estaba, como dicen ustedes, en el primer amor. Y resulta que estaba sin trabajo en esa época y orando para que el Señor me diera un trabajo. Y pasé mi hoja de vida a muchas partes, pero me llamaron de la Secretaría de Obras Públicas y me dijeron, lo hemos nombrado a usted ingeniero de carreteras. Yo me puse muy contento. Y fui a la entrevista, primer día. Me dijeron, mire, usted que iba a ganar poco, pero usted se va a cuadrar con la paladita que le dan los contratistas. ¿Sabe qué dije yo? Este trabajo no es para mí. Y lo dejé. Porque, hermanos, yo ya había nacido de nuevo. Entonces, eso no me conviene. Entonces, el primer problema que tiene el hombre es la corrupción. El segundo problema es la culpa por el pecado. Es decir, nosotros por ser pecadores somos culpables. Si nos sentaran en el, ¿cómo se llama? Donde juzgan a los posibles delincuentes. ¿En dónde? ¿Cómo es que se llama eso? El tribunal. Oiga, gracias. Si nos sentaran en el tribunal y nos dijeran todo lo que hemos hecho de malo, nos pasaran la película de toda nuestra vida. ¿A usted le gustaría que le pasáramos aquí una película de su vida? No, hermano, por favor, no. No me vaya a hacer quedar mal aquí con todo el mundo.
donde pasáramos todo lo que usted piensa, todo lo que usted dice, todo lo que usted ha hecho, todo lo que ha mentido, todo lo... Uy, no, Dios mío, no, por favor, detengan la película. Pero que nos sentaran y nos pasaran toda la película, ¿cuál sería el veredicto? Culpable. No habría otro veredicto, culpable. Pero el Señor es tan bueno que no solamente nos cambia internamente, sino que nos perdona. Nos perdona. Nos perdona. ¿Y sabe cuándo nos perdona? Esto es para que los amigos lo sepan, porque ustedes los creyentes ya lo saben. Se lo saben a cabalidad. El día que nos bautizamos en el nombre de Jesús, son perdonados nuestros pecados. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el Señor, por su palabra, hace la obra completa. Nos participa de su naturaleza y nos perdona. Quedamos listos con el boleto comprado para entrar al cielo. Porque mire, nosotros no predicamos para que la gente entre al cielo, no. No. Porque mire, si yo les preguntara cuántos quieren entrar al cielo, todos levantarían la mano. Yo quiero entrar al cielo. ¿Quién no quiere entrar al cielo? Pero si yo le pregunto cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón y arrepentirse, ya no todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque para poder entrar al cielo hay que recibir al Dios del cielo. Quiere decir que nosotros predicamos es para que los amigos reciban al Dios del cielo y al haber recibido el Dios del cielo, vayan al cielo. ¿Sabe que yo cometí un error? A mí me gusta confesarme con personas como ustedes. Resulta que cuando el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué error cometía yo? Pegaba un salto hasta el cielo. Uy, lugar para nosotros, el cielo. Pero él no estaba apuntando hacia el cielo. ¿Hacia dónde estaba apuntando? Hacia el Calvario. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque sin Calvario no hay morada celestial. Hoy tenemos morada celestial porque hubo uno que fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día. Es por eso que tenemos entrada al cielo. Oiga, yo soy desmemoriado, pero voy a tratar de acordarme. La palabra es inspirada. La palabra es revelada. La palabra es iluminada. La palabra es interpretada. La palabra es, y una vez aplicada, da fruto. Quiere decir que usted da fruto por todo ese camino que recorrió la palabra. El fruto es lo último. Nosotros éramos árboles silvestres y dábamos frutos silvestres. Pero un día alguien arrancó la rama de ese árbol silvestre y la injertó en el buen árbol. Y el buen árbol asimiló la rama. Empezó a alimentarla de una nueva savia, de una nueva naturaleza. Ahora la rama da fruto no por la rama, sino por el árbol. Aquí damos fruto no por nosotros. Nosotros somos las ramas. Aquí damos fruto porque estamos en el árbol de la vida. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, uno espera que los amigos den fruto, pero hay que ser pacientes. Hay que predicarles la palabra, interpretarles la palabra, que ellos apliquen la palabra, que ellos
entonces den fruto de la palabra. Porque esperamos que den fruto antes de. Pero uno no puede dar fruto antes de, uno da fruto después de. Después de que es injertado. Y lo da sin ningún esfuerzo. Porque no es el fruto nuestro, es el fruto de Dios. La Biblia habla del fruto no del hombre, sino del fruto del Espíritu. De manera que si usted hace algo bueno, no saque tanto pecho. Dele la gloria a Dios. Si usted es inteligente, no saque tanto pecho. Dele la gloria a Dios. Si usted es fiel, no saque tanto pecho. Dele la gloria a Dios. Amén. Aquí el único que merece la gloria es el Dios de la palabra. Entonces, repasemos. La palabra de Dios es inspirada. Póngase en un 10. La palabra de Dios es revelada. Póngase en otros 10. La palabra de Dios es iluminada. Póngase en otros 10. La palabra de Dios es otro 10. La palabra de Dios. Y por último, da fruto. Ese es el Dios de la palabra. Bendito y alabado sea. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma y hace sabio al sencillo. Entonces, la palabra del Señor hace posible que nosotros llevemos una vida limpia. ¿Sabe que hay una pregunta en la Biblia que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Si usted quiere quitar los obstáculos del camino, oiga, porque en la vida hay muchos obstáculos. Que los hay, usted sabe bien. Ay, Dios mío. Si usted quiere limpiar todos esos obstáculos, ¿qué tiene que hacer? Guardar la palabra. Guarde la palabra. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Libra al joven del pecado. La palabra nos libra del pecado. Mire lo que dice. Estoy tomando el salmo que tomó el hermano Jairo, que es el salmo que habla de la excelencia de la palabra. Si usted quiere escuchar cuál es la excelencia de la palabra, léase el Salmo 119, que todo ese salmo es la excelencia de la palabra. Entonces, estos textos que estoy compartiendo con ustedes son del Salmo 119. ¿Cómo nos libramos del pecado? Dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Quiere decir que la palabra en el corazón nos libra del pecado. Nos libra del pecado. Y mire, el pecado se puede entender de dos maneras. El pecado como práctica y el pecado como naturaleza. El pecado como práctica tiene que ver con las acciones malas que nosotros hacemos por ser pecadores. El pecado como naturaleza tiene que ver con la condición nuestra que es inclinada siempre a hacer lo malo o lo que no conviene. A veces no son cosas malas, son cosas que no convienen. Usted no se ha levantado el domingo y por ahí hay una voz que le dice, uy, usted ha trabajado mucho esta semana. Usted está cansado. Quédese y... al fin de cuentas, pues, el otro domingo va. Y resulta que el otro domingo vuelve otra vez la vocecita y dice, uy, no, sigo cansado. El otro domingo. Esa es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza débil del hombre, de la cual
la única manera de librarnos es a través de la ley del Espíritu. Mire, una vez llegó un maestro a la iglesia donde yo administraba y estaba explicando de la ley del pecado. Entonces él sacó un objeto del bolsillo y comenzó a lanzarlo hacia arriba. ¿Y sabe qué nos preguntó? Bueno, ese día, como el maestro estaba ahí en la enseñanza, dijeron, los niños no van a salir porque los maestros dijeron, los niños no van a salir. Y me pidieron a mí que no sacara a los niños de la escuela dominical. Yo le dije, ay, hermanita, pero estos niños, ¿usted sabe cómo son los niños? Y uno no nosotros los cuidamos, nos estamos cerca de ellos para que no se muevan, para que no corran. Bueno, en fin, me convencieron y se quedaron los niños. Entonces, repito que el hermano, ¿qué fue lo que sacó? Del bolsillo un objeto y lo tiraba ¿hacia dónde? Y ¿sabe qué nos preguntó? Oiga, hermanos, ¿por qué este objeto que yo lanzo hacia arriba siempre cae? Y ustedes ya están murmurando por ahí, por la ley de la es. ¿Sabe qué dijo el maestro? Póngase en un 10, niño. Póngase en un 10. Pero luego nos hizo otra pregunta. Y ahí sí nos corchó. ¿Aquí dicen lo mismo? Uy, nos corchó a todos. ¿Y sabe qué es lo que nos preguntó? ¿Y qué hago yo para que esto en vez de caer suba? Y nos quedamos mirando todos. Y una niñita de las que no había salido a la clase dijo, pastor, amálele un globo. ¿Sabe qué dijo el maestro? Póngase 10, niñita. Nos rajó a todos. Pues eso es lo que sucede en nosotros. Hay una ley que nos lleva para abajo, que es la ley de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza caída, que nos acompaña, que se acuesta con nosotros, va al culto con nosotros, va a la piscina con nosotros. Bueno, esa ley nos lleva para abajo, pero hay otra ley que nos lleva para arriba. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Este está rico. Oiga, hermanos, ¿sabe qué dije yo? Aquí la solución es no bajarse uno del globo. Porque el día que uno se baja del globo, no hay quien lo detenga. No hay quien le detenga. A veces el Señor nos pone paracaídas, pero igual caemos. Y a veces no caemos bien. Entonces, hermanos, la ley, la palabra de Dios nos libra ¿de qué? Del pecado, ¿cierto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios nos permite conocer la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios. Oiga, hermanos, Dios es un ser que tiene voluntad. Y como nos creó a su imagen, nos creó con voluntad. Usted no ha escuchado que la gente dice, bueno, y si el Señor sabía que Adán y Eva iba a pecar, ¿para qué los creó? ¿No le han preguntado eso? Oiga, tremenda pregunta, ¿cierto? Es que el asunto es que Dios no hizo robots. Usted coge el robot y les picha un botón y el robot se mueve, ¿cierto? Les picha otro botón y el robot camina. Les picha otro botón y el robot se sienta. Pero el Señor no hizo robots. Hizo seres a su imagen. Y nuestro Dios no es un robot. Nuestro Dios es un ser con voluntad. Y nos dio la capacidad de tener voluntad y de decidir de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso fue que Él dijo, si quisieres voluntad y oyereis el oído, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis,
voluntad. Seréis destruidos a espada. Entonces el Señor nos dio voluntad. Y voy a decir algo. La voluntad es la única puerta que Dios no derriba. Él es un ser respetuoso. Vea, no conozco un ser tan respetuoso como nuestro Dios. Se lo aseguro. ¿Sabe qué dice Él? Yo estoy a la puerta y llamo. Él no tumba la puerta. Amigos que nos visitan, Él está hoy tocando a la puerta. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, ¿y qué más? ¿Quién es el que abre la puerta? Uno. Le abre la puerta del corazón a Dios. Entraré a Él. Y no viene con las manos vacías. Trae una cena. Que la cena no la preparamos nosotros, la preparó Él. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mira, hermanos, hay creyentes que hacen sociedades con personas no creyentes. Sociedades, negocios, empresas, proyectos, hacen sociedad. Y luego que el no creyente le falla, le saca la plata, le miente, le roba. Entonces vienen al pastor y le dicen, pastor, ore por mí. Estoy en un problema. Mi socio me robó. Y entonces, ¿por qué lo robó el socio? Porque no hicimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la palabra nos revela la voluntad de Dios. Y la palabra no solo nos revela la voluntad de Dios, nos revela quién es Dios. Porque todo lo que he estado haciendo aquí, esto del día de ayer y hoy, es predicar su palabra. Y es a través de la palabra que uno entiende quién es Dios. Entonces, la palabra es consuelo en la aflicción. El Salmo 119 dice, tu palabra me ha vivificado. La palabra del Señor no solamente nos da vida, sino que nos da vida en abundancia. Porque una cosa es tener vida y otra cosa es tener salud. Hay personas que tienen vida, pero no tienen salud. Pero el Señor que hace la obra completa, no solamente nos ha dado vida, sino que además nos ha dado salud espiritual. Vida espiritual y salud espiritual. Como es el Dios de la palabra, porque nosotros decimos palabra de Dios, pero si lo vemos desde la perspectiva divina, Él es el Dios de la palabra. Oiga, hermanos, les voy a contar algo. Resulta que un día yo me compré un libro escrito por un pastor del nombre de los Estados Unidos. Y entonces él estaba explicando Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estaba explicando eso. Dice que la palabra griega que se utiliza ahí, que traduce con, que es la palabra pros. La mejor traducción no es con, la mejor traducción es pertenece. Entonces, si le aplicamos la mejor traducción, lo que la Biblia quiere decir, en el principio era el verbo y el verbo pertenecía a Dios. Porque Él es el Dios de la palabra.
¿Y cómo le cambia a uno la concepción, verdad? Porque si aquí hubiera una cortina, pongamos otra vez la cortina, y usted no pudiera ver al hermano Jairo, pero de pronto el hermano Jairo dijera, ¡ay bendito! ¿Cómo reconocería usted al hermano Jairo? ¿Por qué? Por su palabra. Quiere decir que la palabra le pertenece al hermano Jairo. No es que la palabra sea otro diferente al hermano Jairo. La palabra le pertenece a Dios. Él es el Dios de la palabra. Lámpara es. Uy, Dios mío. En un mundo que está en tinieblas, qué bueno tener la lámpara, ¿cierto? ¿Cuánto vale una lámpara en un lugar donde no hay luz? Yo recuerdo que en mi país, o en nuestro país, oye, ya me imaginaba que estaba en los Estados Unidos. Ustedes tienen cara de americanos todos. Oiga, en nuestro país, en esas veredas que no hay luz, cuando sacan una lámpara, ¿cierto? ¡Ah! ¿Y qué me dice cuando les conectan a la luz eléctrica? Uy, tenemos luz. En un mundo en tinieblas, ¿cuánto vale una lámpara? Eso es lo mismo que cuánto vale un vaso de agua en un desierto. Usted puede tener en un desierto $1.000.000 y no le sirven para nada. Se va a morir de sed con el $1.000.000 en el bolsillo. Oiga, morirse uno con $1.000.000 en el bolsillo debe ser muy triste, ¿cierto? ¿Cuánto vale un vaso de agua en un desierto? Mucho. ¿Y cuánto vale una lámpara en este mundo en tinieblas? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra ordena nuestros pasos. Mire, hermanos, como yo me estoy confesando con ustedes, voy a seguir haciéndolo. Ustedes me inspiran confianza. Resulta que cuando el Señor trató conmigo, me encontró y yo me arrepentí y me convertí. A mí no me dieron muchas clases de bautismo, el cursillo. ¿Y sabe por qué no? El hermano Alcibiades González dijo, venga y le doy el cursillo. Y yo fui a la primera clase, bueno, escuché, y a la segunda le dije, hermano Alcibiades, ¿usted por qué no me bautiza pronto? Yo no le estoy dando el cursillo. Le dije, hermano, ¿y si yo me muero esta semana, qué pasa conmigo? Me dijo, venga el miércoles y lo bautizo. Entonces me bautizaron sin clases bautismales. Entonces yo no conocía bien la palabra, solamente conocía que Dios era mi Salvador, que Él me perdonaba, me perdonó, me limpió, me dio vida nueva, me cambió el software, bueno, todo eso. Pero un día me puse a leer Malaquías. ¿Y sabe qué dice Malaquías? Ustedes, la nación, me han robado. Uy, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y yo pegué un grito y le dije, mi amor, estamos robando a Dios. ¿Por qué yo robaba a Dios? Porque no conocía su palabra. Quiere decir que la palabra le encamina a uno los pasos. Y desde ese día a diezmar. Y se cumplió lo que dice la Biblia, de abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oiga, hermanos, le encamina a uno la palabra, ¿cierto?
lo orienta, lo guía, le enseña, lo direcciona. Oiga la palabra. ¡Ay, qué grande es el Dios de la palabra! A Él sea la gloria. La palabra produce alegría. Dice el Salmo, me regocijo en tu palabra como el que haya un gran botín. Oiga, ¿usted no ha oído hablar de las huacas? No, eso llaman huacas, ¿cómo es? Sí, huacas, donde guardan los dólares aquellos. ¿Sí se llaman huacas? ¿Cómo es que se llaman? La caleta. Eso, la caleta. Oiga, ¿usted no le daría mucha alegría encontrarse con una caleta de esas? Pues hay algo que nos produce más alegría. La palabra de Dios. Nos alegra la palabra. La palabra da entendimiento, trae al buen camino. Pero aquí pudiéramos estarnos toda la mañana hablando de la palabra. Pero yo quisiera tomar las palabras de Jesús. Porque yo creo que las palabras de Jesús tienen mucho peso para nosotros. ¿No les parece? Eso lo dijo Jesús. Ah, no, póngale la firma. Si lo dijo Jesús. Si lo dijo Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Oiga, qué bueno. Oiga, amigos, ustedes están oyendo palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios yo les estoy mostrando el Dios de la palabra. Estoy revelando a través de la palabra al Dios de la palabra. ¿Qué más dijo Jesús? Santifícalos en tu palabra. Esa es la oración sacerdotal, ¿cierto? Juan capítulo 17. Cuando Él como sacerdote intercesor por nosotros, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra nos santifica. Bueno, entonces, estamos hablando de la revelación de Dios a través de ¿qué? De la palabra. Y yo quiero terminar, a pesar de que está temprano, pero vamos a terminar. Temprano para que usted se vaya y almuerce y vuelva. ¿A qué hora volvemos? A las 5, porque sería como muy largo a las 5, ¿no? Pero nos esperamos hasta las 5. Yo quisiera seguir predicando a las 2 y a las 5. No, tampoco. No lo tome en serio, hermano. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. Apunte eso, útil para enseñar. Útil para redarguir. ¿Sabe qué quiere decir la palabra redarguir? Argumentar en contra de nuestros argumentos. Cuando yo llegué al Señor, yo tenía argumento para todo. Yo para argumentar sí era cosa seria. Pero hubo uno que me redargulló. ¿Y sabe quién me redargulló? El Señor Jesucristo a través de su palabra. Las cosas no son como usted las dice, sino como yo digo. Entonces, la palabra nos redarguye, argumenta en contra de nuestras argumentaciones. La palabra nos corrige. Oiga, qué bueno que la palabra de Dios lo corrija a uno, ¿sí? Oiga, nos corrige. La palabra del Señor nos instruye. ¿Sabe que yo me puse a preguntarme qué quería decir la palabra instruir? Encontré algo que quiero compartir con ustedes. La palabra instruir quiere decir colocar dentro. Es decir, la palabra no solamente la tenemos ahí en hojitas.
ni en tablets, ni en iPhone, ni en celulares. La palabra del Señor la tenemos escrita en el corazón. Así dice la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento la palabra estaba escrita en tablas. Pero ahora el Señor tomó la mano, alzó la pluma, nos abrió el corazón y comenzó a escribir. ¡Oh, Por eso yo voy a terminar esta reflexión, porque toda reflexión comienza, se desarrolla y termina. Cuando digo que termina es el aterrizaje, porque a veces uno despega bien, planea bien, pero aterriza mal. Estoy hablando de nosotros los predicadores. Sí, a veces despegamos bien, porque toda reflexión bíblica tiene esos tres elementos: despegue, vuelo y aterrizaje. Lo que otros llaman planteamiento, desarrollo y conclusión. Lo que otros llaman el PDC de la predicación: planteamiento, desarrollo y conclusión. Entonces quiero concluir diciéndoles algo que también es una confesión. Me voy a confesar con ustedes. Resulta que el Señor me regaló 3 hijas mujeres y todas tuvieron novio. Todas tuvieron novio. Y el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. Qué cosa seria esa. El novio ahí. Entonces nosotros le decíamos al novio: oye, hermano, usted tiene que trabajar mañana. ¿Sabe qué decía? Sí, tengo que trabajar mañana. Y el novio ahí. Al rato le decíamos: oiga, ¿y Bogotá es peligrosa de noche? Decía: sí, Bogotá es peligrosa de noche. Y el novio ahí. Hasta que le decíamos: mire, váyase. Por favor, váyase. Y se salían para la puerta. Y ahí duraban media hora. Dialogando, escuchándose las palabras el uno al otro, escuchando la palabra del uno, la palabra del otro, la palabra del uno, la palabra del otro. Bueno, al fin se iba y a la media hora sonaba el teléfono. ¿Sabe qué decía la hija? Cuelga tú. Y se ve que él le decía: no, cuelga tú. Hasta que por fin colgaban. Y yo aprendí una lección. Y un día le dije a la iglesia, no le voy a pedir que lea la palabra. Todos dijeron: se descarrió el pastor. Lo único que le voy a pedir es que se enamore del Dios de la palabra. Porque si se enamora del Dios de la palabra, me va a tocar decirle: no lea más palabra. En pie, por favor, todos. Enamórate del Dios de la palabra.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume